Dos civilizaciones que no deberían haberse encontrado jamás. Una viene del frío absoluto, la otra del desierto que calcina todo. Y sin embargo, se encontraron, no en una batalla épica, no en una guerra santa, se encontraron en la orilla de un río, en el corazón de Europa Oriental, donde un secretario árabe de Bagdad miraba cómo guerreros rubios del norte quemaban a su jefe muerto en un barco. Dos mundos, una misma orilla. Lo que ocurrió después cambió el mapa del mundo para siempre. Y hay un tercer actor en esta historia que casi nadie menciona. Los pueblos que vivían exactamente en el medio. Los que no eran ni vikingos ni árabes, y que tuvieron que aprender a sobrevivir entre dos fuerzas que habrían aplastado a cualquier civilización menos resiliente. Tres caminos, tres respuestas al mismo problema. El problema era simple. El mundo tiene recursos. Están distribuidos de manera brutal e injusta. ¿Cómo los consigues? Eso es lo que vamos a descubrir. Antes de separarlos, hay que entender algo fundamental. En el siglo VIII, estos tres mundos compartían una presión, la misma presión, solo que la sentían de maneras completamente distintas. Los vikingos escandinavos tenían demasiada gente y muy poca tierra. Las herencias se dividían, las parcelas se fragmentaban, los hijos menores no tenían nada garantizado. O te quedabas a trabajar para tu hermano mayor el resto de tu vida, o salías a buscar algo propio en algún lugar del mundo. Muchos eligieron salir. Los pueblos eslavos vivían en el cruce de todos los caminos posibles, vastas llanuras sin fronteras naturales, sin murallas que los protegieran de nada. Por el oeste los francos expandiéndose, por el este las estepas con pueblos nómadas que atacaban sin aviso previo. En el medio ellos, y el mundo árabe islámico, Bagdad, el califato abasí en su momento de mayor esplendor. Una civilización que había resuelto la escasez de una manera que nadie más había intentado, no acumulando recursos en un punto, sino construyendo una red que los movía constantemente de un lugar a otro. Tres civilizaciones, el mismo problema de fondo, soluciones radicalmente distintas. Ahora sí, sepáralos. Empieza con un barco, pero no el que imaginas, no el longship de las películas, no el barco de ataque con el dragón en la proa. Empieza con algo diferente, el nar, más ancho, más estable, diseñado no para velocidad sino para carga, para navegar en aguas poco profundas, para ser arrastrado por tierra entre ríos cuando era necesario. Era una herramienta de trabajo, no de guerra, y con esa herramienta los vikingos suecos hicieron algo que nadie esperaba de ellos. Mientras sus primos noruegos se lanzaban al Atlántico, mientras los daneses atacaban Inglaterra y Francia, los suecos giraron el timón en la dirección completamente opuesta. Fueron al este, cruzaron el Báltico, entraron por el río Neva, avanzaron hacia el lago Ladoga, siguieron el río Voljova hacia el sur, y en ese proceso, empujando barcos cargados por ríos que ningún mapa escandinavo había registrado antes, comenzaron a construir algo que ellos mismos no sabían que estaban construyendo. Una ruta, la que conectaría el Báltico con el Mar Negro, el norte helado con Constantinopla, los bosques de pinos suecos con los mercados de Bagdad. ¿Qué buscaban exactamente? Pieles, ámbar, miel, cera y esclavos. Mercancías que el mundo mediterráneo y el islámico pagaban con plata. Cantidades de plata que en Escandinavia habrían parecido completamente inverosímiles, y en la dirección contraria, esa plata viajaba de vuelta al norte. 80.000 monedas árabes, 80.000 dirhams de plata con inscripciones del califato, encontrados en tesoros arqueológicos escandinavos, enterrados en granjas de Suecia por hombres que habían remado miles de kilómetros para conseguirlos y no querían que nadie se los quitara. Bagdad y Uppsala, conectadas por ríos que la mayoría de los mapas nunca muestran juntos. Y entonces aparece Rurik. Las crónicas rusas antiguas lo describen llegando desde el norte, instalándose en Novgorod alrededor del año 862, estableciéndose como gobernante, ya sea por invitación o por conquista. El debate histórico sigue abierto, pero el hecho es claro. Su nombre es nórdico,
Sus sucesores tienen nombres nórdicos: Oleg, Igor, Olga, y la entidad política que construyeron, la Rus de Kiev. Lleva en su propio nombre el eco de esos guerreros rubios del norte que los eslavos llamaban Rus. La conexión no es especulación histórica, está en el idioma, está en los nombres. Está grabada en las piedras rúnicas que todavía se alzan en campos suecos, registrando hombres que viajaron al este y no regresaron. Pero aquí está lo que realmente sorprende. Los vikingos, conocidos por su brutalidad, por su ferocidad, por su aparente indiferencia hacia cualquier cultura que no fuera la propia, hicieron algo completamente inesperado en los territorios del este. Se mezclaron, se casaron con mujeres eslavas, adoptaron costumbres locales, aprendieron idiomas que sus abuelos no habrían reconocido. En 1 o 2 generaciones, sus descendientes ya no pensaban en nórdico antiguo. Adoraban en iglesias que habrían resultado completamente extrañas a los hombres que abrieron las rutas. ¿Por qué? Porque entendieron algo que muchos conquistadores de la historia no entendieron. No podías sostener el control de un territorio con el que no te podías comunicar. No podías mantener rutas comerciales en tierras donde eras permanentemente un extranjero. Para quedarte, tenías que convertirte en algo diferente a lo que eras cuando llegaste. Y así los Rus suecos dejaron de ser suecos, se convirtieron en algo nuevo, en algo que no existía antes de ellos. Y esa nueva cosa, ese híbrido de norte y este, de nórdico y eslavo, de guerrero y comerciante, eventualmente se llamaría ruso. La Guardia Varega en Constantinopla es el punto más lejano de esta historia. Guerreros escandinavos, custodios personales del emperador romano de Oriente. Hombres que habían crecido en bosques de pinos del norte de Europa terminaban protegiendo las cámaras más privadas del palacio más poderoso del mundo cristiano medieval, recibiendo salarios que en sus aldeas de origen habrían parecido fantásticos, viviendo en la ciudad más espléndida que habían visto en sus vidas, y fieles, absolutamente fieles, precisamente porque no tenían ningún interés en las políticas internas de la corte que servían. Eso era el genio vikingo del este, la movilidad perfecta, la disposición total a transformarse para sobrevivir, la capacidad de aparecer donde nadie los esperaba, establecerse donde nadie creía que podían y persistir de formas que nadie habría predicho. Su límite era el reverso de esa misma fortaleza. Nunca tuvieron la masa crítica para construir imperios duraderos por sí solos. Necesitaban absorberse en las poblaciones locales para persistir. Y esa absorción fue también su desaparición como grupo identificable. Los vikingos del este dejaron de ser vikingos en el momento exacto en que tuvieron éxito total. Ahora cruza el horizonte hacia el sur. Deja los ríos helados, deja los bosques de pinos. Entra en un mundo donde el calor es el clima dominante, donde el agua es el recurso más escaso, donde las ciudades no crecieron alrededor de puertos fluviales, sino en torno a rutas de caravanas que cruzaban desiertos, que la mayoría de los europeos medievales nunca habrían podido imaginar. Bagdad en el siglo IX. Hay que tomarse un momento con esto, porque lo que era Bagdad en ese momento no tiene equivalente fácil en términos modernos. Más de 1 millón de habitantes, cuando ninguna ciudad europea occidental superaba los 20.000. Una capital diseñada desde cero, circular, perfectamente simétrica, con el palacio califal en el centro exacto como expresión física de un orden político que se concebía a sí mismo como el eje del mundo. Una ciudad donde convivían académicos persas, comerciantes judíos, artesanos nestorianos, diplomáticos griegos y sabios de tradiciones tan diversas que cualquier ciudadano de Bagdad del siglo IX habría resultado más cosmopolita que la mayoría de los habitantes de las grandes capitales europeas de 5 siglos después. Y en el corazón intelectual de todo eso, la Casa de la Sabiduría, Beit al-Hikma, uno de los proyectos más ambiciosos que cualquier civilización ha emprendido jamás. No era simplemente una biblioteca, aunque contenía bibliotecas que habrían hecho palidecer de envidia a cualquier institución de su época. Era un proyecto de traducción sistemática. El conocimiento humano conocido, todo, griego, persa, indio, siríaco, traducido al árabe,
anotado, criticado, expandido, Euclides, Aristóteles, Hipócrates, Ptolomeo. El conocimiento que Europa occidental había perdido en la fragmentación post-romana fue preservado en árabe durante siglos. Esto no es un detalle menor, es una de las razones por las que el Renacimiento europeo fue posible. Los textos que los humanistas italianos redescubrieron en el siglo XV habían sobrevivido precisamente porque alguien en Bagdad, 4 siglos antes, había decidido que merecían ser preservados. Al-Khwarizmi trabajó aquí. El hombre que dio al mundo el álgebra, cuyo nombre latinizado algorismus terminó convirtiéndose en la palabra algoritmo, la palabra que define la era en la que vivimos ahora mismo. Ese hombre trabajó en Bagdad en el siglo IX, en la misma época en que los vikingos suecos remaban por el Volga. Piénsalo. Mientras un guerrero rus arrastraba su knar entre ríos cargado de pieles y ámbar, en Bagdad un matemático estaba inventando las herramientas que harían posibles los teléfonos inteligentes que hoy llevas en el bolsillo. Pero sería un error reducir el mundo islámico de esta época a su dimensión intelectual, por extraordinaria que fuera. La dimensión comercial era igualmente revolucionaria. Los mercaderes árabes operaban con herramientas financieras que Europa no conocería hasta siglos después. El hawala, un sistema de transferencia de fondos basado en confianza y comunicación entre intermediarios. Podías enviar una suma enorme de dinero desde Bagdad hasta Samarcanda sin mover físicamente una sola moneda. El intermediario en Bagdad tomaba tu plata, enviaba una nota codificada. El intermediario en Samarcanda pagaba al destinatario. El dinero nunca viajó, solo viajó la información. ¿Suena familiar? Debería. Es esencialmente el sistema bancario moderno, inventado en el mundo islámico medieval. Las rutas comerciales árabes conectaban puntos que parecen imposibles de unir en un mapa. Samarcanda y Sevilla, el delta del Indo y los puertos del Mar Rojo, la costa suajili de África Oriental y los mercados del Mediterráneo Occidental. Un solo comerciante árabe de esta época podía, en el transcurso de su vida activa, operar en un radio geográfico que habría parecido fantástico a cualquier contemporáneo suyo en cualquier otra parte del mundo. Y esas rutas llegaban al norte, al Volga, a los territorios donde operaban los rus. Aquí es donde entra Ahmad ibn Fadlan. En el año 921, el califa al-Muqtadir envió una misión diplomática hacia el norte, hacia el reino de los búlgaros del Volga. Ibn Fadlan fue el secretario de esa misión, un hombre formado en la tradición intelectual más sofisticada de su época, un hombre de Bagdad, de la ciudad del millón de habitantes y la casa de la sabiduría. Ese hombre llegó a la orilla del Volga y encontró a los rus. Lo que escribió sobre ellos es el relato más directo y más vívido que existe de vikingos vistos por ojos contemporáneos que no eran escandinavos. Los describió como los cuerpos humanos más perfectos que había visto en su vida. Altos, rubios, con diseños tatuados desde las uñas hasta el cuello. Los describió como sucios, según sus estándares, lo cual no es insulto casual. Para alguien proveniente de una cultura donde la limpieza ritual era obligación religiosa diaria, la higiene vikinga era un choque genuinamente difícil de procesar. Y luego describió algo que lo marcó de una manera que todavía puedes sentir al leer su texto 1000 años después. El funeral de un jefe rus, el barco en tierra, las posesiones del muerto dispuestas alrededor, la mujer que eligió acompañarlo, el fuego. Ibn Fadlan no ocultó su horror, pero tampoco ocultó su fascinación. Ese texto, ese momento, ese hombre árabe de pie en la orilla del Volga, mirando algo que no podía comprender del todo, pero que sentía que debía registrar. Es la imagen perfecta de lo que era este encuentro. Dos mundos que se miran directamente, sin entenderse completamente, sin fingir que se entienden, pero reconociendo en el otro algo que merece atención. La respuesta árabe al mundo vikingo fue consistente con lo que eran fundamentalmente. No intentaron conquistarlos militarmente,
No había incentivo estratégico suficiente, pero sí intentaron, con notable éxito, integrar a los pueblos intermedios en sus redes. Los búlgaros del Volga se convirtieron al Islam. El Islam viajaba por las rutas comerciales tan eficientemente como la plata, el conocimiento como arma blanda, mucho antes de que existiera ese concepto. La fortaleza del camino árabe era también su mayor vulnerabilidad. Un sistema tan sofisticado requería estabilidad para funcionar. Cuando el califato comenzó su largo declive, cuando la autoridad central se fragmentó, las rutas sufrieron. La cohesión que había hecho posible mover bienes a escala continental dependía de una paz relativa que nadie podía garantizar para siempre. Habían construido el sistema más avanzado de su época, y esa misma sofisticación lo hacía frágil de maneras que la simplicidad brutal de los vikingos nunca fue. El tercer protagonista, el más silencioso de los tres, y quizás el más interesante de todos. Los pueblos eslavos del este europeo son frecuentemente presentados como actores pasivos en esta historia. Los conquistados por los vikingos, los evangelizados por Bizancio, los intermediarios de los árabes, la gente en el medio, los que reciben, pero no generan. Eso es un error profundo que distorsiona completamente lo que realmente ocurrió. Las llanuras eslavas se extendían desde el Báltico hasta el Mar Negro, un territorio de escala difícil de visualizar, cubierto de bosques y ríos, sin fronteras naturales claras que protegieran de nada. Las tribus eslavas, numerosas y diversas, habían desarrollado formas de vida adaptadas a ese entorno específico. Comunidades agrícolas relativamente pequeñas, estructuras de autoridad descentralizadas y una capacidad de movimiento y adaptación que el territorio sin límites fijos hacía absolutamente necesaria. Vivían exactamente en el cruce de todas las rutas, lo cual era su mayor vulnerabilidad y su recurso más valioso al mismo tiempo. Los vikingos necesitaban sus ríos para llegar al sur. Los árabes necesitaban sus mercados intermediarios para acceder al norte. Bizancio necesitaba su estabilidad relativa para mantener las rutas comerciales. Todos los grandes poderes de la época tenían interés en lo que los eslavos controlaban. Esa presión múltiple desde todas las direcciones producía dos resultados posibles: o te destruía, o te hacía extraordinariamente adaptable. Los eslavos eligieron la adaptación, no como estrategia consciente, como instinto de supervivencia que con el tiempo se convirtió en identidad. Tomaron de los vikingos estructuras de gobierno más centralizadas y una clase guerrera que se fusionó con las élites locales. Tomaron de los árabes flujos de plata que financiaron las primeras formas de Estado organizado y el contacto con sistemas comerciales de sofisticación que transformó sus economías. Tomaron de Bizancio algo que ninguno de los otros dos les ofreció: el alfabeto. Cirilo y Metodio, dos monjes griegos del siglo IX que diseñaron un sistema de escritura específicamente para los eslavos, no adaptaron un alfabeto existente. Crearon uno nuevo, pensado para los sonidos del eslavo, para que los textos religiosos y legales pudieran escribirse y leerse en la lengua propia. Eso parece un detalle técnico, no lo es. Un pueblo sin escritura propia depende de los escribas de otros pueblos para registrar sus leyes, sus historias, sus acuerdos. Con el alfabeto cirílico, los eslavos comenzaron a registrar su propio mundo desde su propia perspectiva, y eso, a largo plazo, es la diferencia entre una cultura que sobrevive y una que se disuelve en las más grandes que la rodean. Novgorod. Esta ciudad es el caso que mejor ilustra lo que los eslavos construyeron con todo ese material tomado de otros. Desarrolló algo que ninguna de las otras dos civilizaciones de esta historia produjo con la misma claridad: una república urbana, el Veche, la asamblea de ciudadanos libres que tomaba decisiones colectivas. Los ciudadanos podían expulsar a príncipes que no los satisfacían. Las familias comerciantes más poderosas negociaban en términos de igualdad relativa con gobernantes militares. No era democracia moderna, era algo más limitado, más conflictivo, más imperfecto, pero era participación política genuina. En una época donde la alternativa en el mundo árabe
era el poder califal absoluto y en el mundo vikingo era la lealtad personal al jarl. Los eslavos del este encontraron un tercer modelo. Su límite fue el mismo que su fortaleza, sin fronteras naturales que los protegieran, sin una cohesión política inicial suficientemente fuerte, fueron también los más vulnerables cuando la presión se intensificó de manera que nadie había anticipado. El ataque mongol del siglo XIII golpeó con una brutalidad que dejó cicatrices demográficas y políticas que tardaron generaciones en sanar. La adaptabilidad que había sido su fortaleza no fue suficiente contra una fuerza que vino de una dirección completamente nueva. 3 civilizaciones, 3 respuestas al mismo problema. ¿Cuál funcionó mejor? Detente un segundo con esa pregunta, porque es la pregunta que todo el mundo quiere hacer, la que llevas en la mente desde el principio. Y la respuesta honesta, la única respuesta que respeta la inteligencia del que escucha, es que depende completamente de cómo defines funcionar. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas ver, algo que los libros de historia raramente muestran juntos. En el año 943, un grupo de guerreros rus atacó la ciudad de Verda, en el Cáucaso, territorio del califato. Mataron a su gobernador, saquearon sus mercados, y luego algo ocurrió que nadie esperaba. Se quedaron, no huyeron con el botín, se instalaron. Intentaron gobernar, cobraron impuestos, establecieron normas, y entonces llegó la disentería. Los rus, que habían cruzado miles de kilómetros remando, sin perder un solo hombre ante enemigos armados, cayeron uno tras otro ante una bacteria que los habitantes locales habían aprendido a tolerar generaciones atrás. Murieron por decenas, por centenares. Los sobrevivientes huyeron de noche, cargando a sus enfermos, abandonando el territorio que habían conquistado en cuestión de semanas. ¿Qué dice eso de los vikingos? Dice que su genio tenía un límite muy concreto. Podían aparecer donde nadie los esperaba. Podían conquistar en días lo que otros tardaban años en tomar. Pero sostener, administrar, construir instituciones que sobrevivieran más allá de la generación que las fundó. Eso era territorio distinto, territorio para el que su modelo no estaba diseñado. El guerrero perfecto no siempre es el gobernante perfecto. Ahora mira al mundo árabe desde el mismo ángulo. En el año 921, exactamente el mismo año en que Ibn Fadlan viajaba al norte a observar a los rus, en Bagdad ocurría algo que nadie celebró en su momento, pero que en retrospectiva resulta devastador. El califa al-Muqtadir, el mismo que ordenó la misión diplomática, era un hombre de 30 años que llevaba gobernando desde los 13. Un hombre que había pasado su vida entera en los palacios de Bagdad, rodeado de consejeros que filtraban todo lo que llegaba hasta él. Un hombre que tomaba decisiones sobre imperios que nunca había visto. Ese año, las finanzas del califato colapsaron por primera vez en décadas. No porque las rutas comerciales fallaran, no porque los enemigos externos hubieran ganado alguna batalla decisiva, sino porque el sistema se había vuelto tan complejo, tan intrincado, con tantas capas de intermediarios y tantas dependencias entre sus partes, que nadie tenía ya una visión completa de cómo funcionaba el todo. La Casa de la Sabiduría seguía produciendo conocimiento extraordinario. Los comerciantes árabes seguían operando en rutas que abarcaban medio mundo. Los matemáticos seguían resolviendo problemas que Europa no plantearía hasta siglos después. Pero la estructura política que sostenía todo eso estaba comenzando a pudrirse desde adentro. Es la paradoja que persigue a todas las civilizaciones que alcanzan un nivel de sofisticación suficientemente alto. Cuanto más complejo es el sistema, más difícil es repararlo cuando algo falla. Cuanto más interconectadas están sus partes, más lejos puede viajar el daño cuando una de ellas colapsa. La misma red que hacía posible mover plata de Bagdad a Uppsala sin perder un gramo en el camino, era también la red que propagaría cualquier crisis desde un extremo al otro sin que nadie pudiera detenerla a tiempo. Los vikingos nunca tuvieron ese problema, porque nunca construyeron un sistema suficientemente complejo para que su complejidad se volviera contra ellos.
¿Eso los hace superiores? No, los hace diferentes, fundamentalmente, estructuralmente diferentes en sus ambiciones y en sus límites. Y ahora, los eslavos. Hay un dato que muy poca gente conoce y que cambia completamente la manera de entender este periodo. En el año 968, los pechenegos, un pueblo nómada de las estepas, sitiaron Kiev. El príncipe Sviatoslav, el gobernante de la Rus de Kiev en ese momento, estaba fuera, guerreando en los Balcanes, tan lejos que las noticias tardaban semanas en llegar. La ciudad estaba defendida por una guarnición mínima. Las murallas no eran suficientemente altas. Los suministros de comida se agotaban. Adentro de Kiev, mientras el ejército enemigo rodeaba las murallas, había algo que los pechenegos no podían ver: una anciana. Olga, la abuela del príncipe ausente. La misma Olga que había gobernado la Rus de Kiev durante años después de la muerte de su esposo Igor. La misma que había viajado a Constantinopla y se había convertido al cristianismo ortodoxo, estableciendo una alianza diplomática con el Imperio bizantino que cambiaría el destino de los territorios eslavos orientales para siempre. Olga organizó la resistencia, mantuvo el orden dentro de las murallas, envió mensajeros a través del río Dnieper, cruzando las líneas enemigas en la oscuridad para pedir ayuda. Y la ayuda llegó. Kiev sobrevivió. ¿Por qué importa eso en una comparación entre tres civilizaciones? Porque Olga encarna exactamente lo que era el camino eslavo en su momento más claro. No era la fuerza bruta de los vikingos, que habrían intentado romper el cerco con un ataque frontal. No era la sofisticación sistémica de los árabes, que habrían intentado negociar a través de intermediarios diplomáticos. Era algo más elemental y más difícil de copiar. Era la capacidad de sobrevivir con lo que tenías, de encontrar recursos donde otros no los verían, de convertir la presión extrema en algo que, una vez superado, te hacía más fuerte que antes. Los eslavos sobrevivieron el sitio de Kiev, sobrevivieron a los pechenegos, sobrevivieron a los vikingos que se convirtieron en sus gobernantes, sobrevivieron al ataque mongol, aunque con cicatrices que tardaron siglos en sanar, sobrevivieron al Imperio Otomano expandiéndose desde el sur, sobrevivieron a Napoleón, sobrevivieron al siglo XX, que intentó borrarlos o transformarlos de maneras que habrían resultado inconcebibles para cualquier generación anterior. Esa persistencia no es accidental, es la consecuencia lógica de haber aprendido, durante siglos de presión constante, desde todas las direcciones posibles, que la supervivencia no depende de ser el más fuerte ni el más sofisticado. Depende de ser el más difícil de eliminar completamente. Ahora pon los tres juntos en la misma imagen. El guerrero vikingo en su knar, cargado de pieles y ámbar, remando hacia el sur con la certeza física de alguien que sabe exactamente lo que su cuerpo puede hacer y está dispuesto a empujarlo hasta ese límite y un poco más allá. El comerciante árabe en el mercado de Bagdad, rodeado de mercancías de 4 continentes, con una carta de crédito en la mano que representa una transacción que comenzó 3 meses antes en un puerto del Mar Rojo y terminará 3 meses después en un mercado de Samarcanda, conectando puntos que la mayoría de sus contemporáneos no saben que existen, y la mujer eslava dentro de las murallas de Kiev, mirando las hogueras del ejército enemigo desde las almenas, contando los suministros que quedan, calculando cuántos días más pueden resistir, y decidiendo que van a resistir todos los días necesarios porque rendirse no es una opción que su mente sea capaz de procesar como real. 3 personas, 3 maneras de estar en el mundo. ¿Cuál de los 3 admiras más? La respuesta a esa pregunta dice más sobre ti que sobre ellos, porque cada uno de esos 3 modelos tiene algo que los otros no tienen, y cada uno paga un precio que los otros no están dispuestos a pagar. El vikingo tiene la libertad absoluta que solo existe cuando no tienes nada que perder excepto tu vida, y has hecho las paces con esa posibilidad. Pero esa libertad tiene un costo. Los lazos que no construyes son también los que no te sostienen cuando el viento cambia de dirección. El árabe tiene el poder del conocimiento acumulado.
de las instituciones que sobreviven a los individuos, de los sistemas que funcionan incluso cuando las personas que los diseñaron llevan generaciones muertas. Pero ese poder tiene un costo. La complejidad que hace posible lo extraordinario es también la complejidad que hace imposible reparar lo que se rompe. El eslavo tiene la resiliencia que solo forja la presión sostenida durante generaciones. La identidad que sobrevive porque ha sido puesta a prueba tantas veces que ya no puede ser destruida por nada que no haya enfrentado antes. Pero esa resiliencia tiene un costo. Las cicatrices que no te matan te cambian. Y no siempre de maneras que hubieras elegido si hubieras tenido opciones. 3 caminos, 3 precios, 3 legados. Y el momento en que los 3 convergen es siempre el mismo. La orilla del río, donde el guerrero del norte, el comerciante del sur y el habitante del territorio que conecta ambos mundos se miran directamente, sin el idioma del otro, sin entender completamente qué significa la vida para alguien que creció en un mundo tan diferente al propio. Y tienen que decidir, destrucción o intercambio. La historia que vivimos hoy es la consecuencia acumulada de cada vez que alguien en esa orilla eligió el intercambio. Vuelve a esa orilla del Volga. Ibn Fadlan de pie en el barro, mirando el fuego que consume el barco, sintiendo algo que su formación en Bagdad no le había preparado para sentir. No lástima, no superioridad, asombro. El asombro genuino de quien se enfrenta a una forma de ver el mundo completamente diferente a la suya y no puede desestimarlo, porque lo que está viendo es demasiado real, demasiado intenso, demasiado humano para ignorarlo. Ese momento específico, en esa orilla específica, es el núcleo de todo lo que hemos explorado. 2 mundos que no deberían haberse encontrado, que sin embargo se encontraron, que no se entendieron completamente, que tampoco fingieron entenderse, pero que decidieron que la posibilidad de beneficio mutuo superaba el impulso de destrucción recíproca. Y cuando tomaron esa decisión, aunque fuera por razones puramente prácticas, avanzó algo. La plata árabe que llegó a Escandinavia financió expediciones que abrieron rutas que transformaron civilizaciones eslavas, que preservaron ese conocimiento de formas que Europa recuperó siglos después. Una cadena, cada eslabón dependiendo de los anteriores. El álgebra que usan los ingenieros modernos. Los números que llamamos arábigos sin pensar 2 veces en lo que significa ese nombre. El sistema de transferencia de fondos sin movimiento físico de dinero que usas cada vez que haces una transacción digital. El alfabeto que permite a cientos de millones de personas escribir en sus propias lenguas. Todo conectado. Todo parte de ese periodo específico donde 3 mundos distintos se vieron obligados, por necesidad o por ambición, a encontrar un lenguaje común. Las piedras rúnicas suecas registran hombres que fueron al este y no regresaron. Los textos árabes describen mundos que sus autores sabían que merecían ser recordados. Las crónicas eslavas cuentan el proceso lento de convertirse en algo que no existía antes de todos esos encuentros. 3 tipos de testimonio. 3 maneras distintas de decir lo mismo. Estuvimos aquí. Esto ocurrió. Mereció la pena dejarlo escrito. Y la lección que esos testimonios guardan no es nostálgica, no es arqueológica, es urgentemente contemporánea. El mundo avanza en los momentos donde civilizaciones que no deberían tener nada en común se ven en la misma orilla del mismo río y deciden que lo que pueden construir juntas vale más que lo que podrían destruirse mutuamente. No porque sean iguales, no lo son, no porque se entiendan completamente, no se entienden, sino porque la necesidad crea puentes que la diferencia sola nunca construiría. Los guerreros del norte que remaron hacia el calor, los comerciantes del desierto que enviaron emisarios hacia el frío, los pueblos de las llanuras que aprendieron de ambos, sin dejar de ser ellos mismos. Todos buscaban lo mismo en el fondo, el horizonte que se aleja cada vez que lo alcanzas, la certeza de que más allá de lo conocido hay algo que vale el riesgo de ir a buscarlo. Esa certeza no ha cambiado en 1000 años.
y la orilla del río sigue ahí, esperando a los que todavía se atreven a cruzarlo,